Tú estás en tu habitación y sin pedir permiso entra en tu cuarto un enemigo y cierra la puerta. Tú no puedes expulsar al intruso ni tampoco puedes salir de tu habitación. Eso es la obsesión. Es como tener que cohabitar con un ser extraño y molesto sin poder expulsarlo. La persona que sufre de obsesión se siente dominada. Se da cuenta de que la idea que la obsesiona es absurda, no tiene sentido, de que se le ha instalado ahí sin motivo alguno, pero al mismo tiempo se siente impotente para expulsarla, y parece que cuanto más se esfuerza por ahuyentarla, la idea con más fuerza se le instala y se le fija. La mayor desdicha que puede experimentar un hombre es la de sentirse interiormente vigilado por un gendarme sin poder ser autónomo y dueño de sí. El pueblo, para manifestar la idea de obsesión, se expresa de la siguiente manera: se le puso tal idea. Aquella mujer vivió durante largos años cuidando solícitamente a su padre enfermo. Después que éste falleció, se le puso a la hija la idea de que no lo había cuidado con suficiente esmero mientras aquel vivió. Ella tenía la conciencia clara de que este pensamiento era absurdo, pero no pudo evitar que la obsesión la dominara completamente. Hay personas que una vez acostadas se les pone la idea de que no van a poder dormir aquella noche. La idea las domina de tal manera que efectivamente no duermen. Hay personas que para los preparativos de un viaje abren la maleta 5 o 6 veces para comprobar si metieron aquel objeto, o se levantan varias veces de la cama para comprobar si está bien cerrada la puerta, o pasan todo el día lavándose las manos una y otra vez. Se podrían multiplicar los ejemplos. Existe la obsesión de la culpa, la obsesión del fracaso, la obsesión del miedo, de la muerte, de las diferentes manías. Hay personas que son y están predispuestas a las obsesiones por su propia constitución genética. Basta que se haga presente en su entorno un factor estimulante y entran rápidamente en una crisis obsesiva. El grado de obsesión depende también de los estados de ánimo. Cuando un sujeto se halla en un estado altamente nervioso, será presa de una crisis obsesiva mucho más fácilmente que cuando está relajada y tranquila. Hay 3 cosas que andan danzando en una misma cuerda: la dispersión, la angustia y la obsesión. Ellas 3 actúan entre sí como madres e hijas, como causa y efecto. Pero muchas veces no se sabe quién engendra a quién es la madre y quién es la hija. Inclusive sus funciones pueden ser alternadamente indistintas. La angustia engendra la obsesión y la obsesión a su vez engendra la angustia, y de todas formas la dispersión siempre engendra, al menos favorece, ambos estados. Las obsesiones nacen casi siempre en un temible círculo vicioso que es el siguiente: la vida agitada, las responsabilidades fuertes y un entorno vital estridente y subyugador conducen a las personas a una desintegración de la unidad interior con una gran pérdida de energías, con lo que el cerebro tiene que acelerar la producción de energías con la consiguiente fatiga cerebral. Esta fatiga cerebral deriva rápidamente en la fatiga mental. La fatiga mental a su vez no es otra cosa más que debilidad mental. Debilidad mental significa a su vez que todos los estímulos exteriores e interiores se te prenden y te dominan, y tú no puedes ser dueño de tus mundos interiores, porque precisamente los pensamientos y las emociones más desagradables
se apoderan y se instalan en ti sin motivo ni razón y dominan sin contrapeso los mecanismos de tu libertad. Y aquello que temes y resistes se te fija y te domina en la medida en que lo temes y lo resistes. Y esto sucede porque los pensamientos obsesivos son más fuertes que tu mente, que está muy débil. Y está débil tu mente porque tu cerebro está muy fatigado, y a su vez tu cerebro está muy fatigado porque tiene que producir aceleradamente grandes cantidades de energías. Y esto a su vez sucede porque necesita reponer las muchas energías perdidas debido a la dispersión y nerviosismo que hay en ti. Y siendo la obsesión más fuerte que la mente, ésta acaba siendo derrotada por aquella. Y la mente, al sentirse dominada por la obsesión e incapaz de expulsarla, queda presa de una angustia, ansiedad, la cual deriva en una fatiga y debilidad mentales cada vez mayores, y entonces la fuerza de la obsesión es mucho más considerable y te domina sin contrapeso. Este es el infernal y temible círculo vicioso en que, como dijimos, danzan al unísono la dispersión o nerviosismo, la angustia y la obsesión, llevando a muchas personas a agonías insufribles y abriéndose de esta manera las puertas al enemigo más peligroso, la depresión. ¿Qué hacer? Ciertos fármacos, como los sedantes, pueden ayudar en situaciones de emergencia, pero son simples lenitivos, no atacan la raíz del mal. Otras soluciones como las drogas, alcohol y otras formas de evasión son duros engaños para empañar los ojos a fin de no ver al enemigo. Pero el enemigo está dentro y hay que enfrentarlo con los ojos abiertos porque no hay manera de escaparse de uno mismo. Los remedios son de varias clases y están al alcance de todos, solo que no tienen efectos instantáneos como los fármacos. Al contrario, exigen un paciente entrenamiento, producen una mejoría lenta, a veces con altibajos, pero una mejoría real, porque aseguran el fortalecimiento mental. El primer remedio consiste en no resistir la obsesión misma. Todo lo que se resiste o se reprime, no solo no se suprime, sino que contraataca con mayor virulencia. Resistir mentalmente equivale a apretarse contra algo, y todo apretarse es angustiarse, sentirse angosto, apretado. La obsesión, si se la dejara, dejaría de apretar, y simplemente y por sí misma se esfumaría. Repetimos, lo que se reprime contraataca y domina. La represión aumenta pues el poder de la obsesión. Si se la dejara, ella misma iría perdiendo fuerzas. Y dejar consiste en aceptar que ocurra aquello que se teme. Aceptar que no vas a dormir. Aceptar que no vas a actuar brillantemente ante aquellas personas. Aceptar que estos o aquellos no te quieran. Aceptar que hayan hablado mal de ti. No haber acertado en el proyecto. Solo con este aceptar disminuirían muchas de tus obsesiones y algunas desaparecerían por completo. En segundo lugar, debes ir adquiriendo la capacidad de desligar la atención, de interrumpir a voluntad la actividad mental, desviando voluntariamente el curso del pensamiento y de las emociones. Y esto se puede adquirir acostumbrándote a hacer el vacío mental,
a suprimir momentáneamente la actividad pensante, a detener el motor de la mente. Con este vacío mental se ahorran muchas energías mentales. Con este ahorro el cerebro no necesita trabajar tanto. Al no trabajar tanto el cerebro, la mente descansa y se fortalece. De esta manera tu mente llegará a ser más fuerte que las obsesiones, y así llegarás a ser capaz de ahuyentarlas de tus fronteras, alcanzando de este modo el pleno poder mental hasta llegar a ser tú el único árbitro de tus mundos. Para conseguir tan anhelados frutos necesitas dedicarte sostenida y sistemáticamente a la práctica intensiva de los ejercicios que encontrarás en el cassette quinto. Los resultados no llegarán como por arte de magia. Tendrás que entregarte asiduamente a la práctica diaria de los ejercicios. Los resultados irán viniendo lenta pero firmemente, e irás paulatinamente logrando la tan deseada tranquilidad mental. En algunos casos, las obsesiones desaparecerán completamente, y acaso para siempre. Pero no sucederá así con quienes por constitución genética son portadores de tendencias obsesivas. Estos deberán permanecer atentos en todo tiempo, porque en el momento en que se haga presente un estímulo exterior o te llegue una fuerte fatiga, puedes entrar de nuevo en crisis. En resumen, la salvación no se te va a dar como un regalo de Navidad. Eres tú mismo quien debes salvarte a ti mismo. Y recuerda, la libertad no es un don, sino una conquista. Antes de meternos en el tema de la angustia, quiero decir unas pocas palabras sobre la depresión, y lo haré no en consideración de los mismos deprimidos, sino de sus familiares, porque estoy convencido de que los que deben conocer esta enfermedad no son los enfermos mismos, sobre todo, sino los que los rodean. Según las estadísticas, un 25% de las personas sufre algún tipo de trastorno depresivo a lo largo de su vida, aunque, eso sí, en grados y matices diferentes. La mayoría de los que se quitan la vida lo hacen en una aguda crisis depresiva. La mujer es más propensa a la depresión que el varón. La clase social media y alta son más afectadas que la clase humilde. La depresión se llama reactiva cuando ha sido provocada por factores exteriores a la persona como contrariedades, fallecimiento de familiares, fracasos matrimoniales, económicos, profesionales o una gran fatiga cerebral. Entre los factores exteriores pueden señalarse también ciertas enfermedades que asestan duros golpes a la vitalidad. Hay personas que nacen predispuestas a la depresión, pero esta predisposición tiene un amplísimo abanico de graduación desde grados mínimos hasta los más elevados. Hay sujetos que por su constitución genética son absolutamente inmunes a la depresión. Otros sujetos, solo ante acontecimientos verdaderamente desgarradores, sufren alguna ligera depresión. A otros, en cambio, la más pequeña contrariedad los hunde en la más profunda depresión. Llaman depresión endógena a aquella que proviene de dentro, de la misma estructura celular. Hay sujetos que nacieron con una inclinación tan marcada que sin motivo alguno caen, más o menos periódicamente,
en temibles crisis con diferencias en cuanto a duración e intensidad. Estas personas funcionan normalmente en sus vidas cuando en el momento menos pensado y sin ningún motivo exterior caen en las garras de un disturbio depresivo temible, con distinta duración desde unos días hasta varios meses. Y la crisis, así como vino, sin explicación y motivo, de la misma manera se va, y las personas vuelven a ser completamente normales. Esta clase de depresiones no aparece en los años de la infancia ni de la juventud, sino más tarde, al menos normalmente. Toda depresión se distingue por un gran abatimiento. No sienten ilusión por nada, les da igual una cosa que otra. Se paralizan las funciones instintivas, la capacidad de pensar, de tomar iniciativas. Desaparece el sueño. En las horas de insomnio les asaltan los recuerdos más amargos y los complejos de culpabilidad, reviviendo los hechos más sombríos de su pasado. La crisis afecta a todo el organismo. Los gestos son lentos y torpes, tienen sensación de total inutilidad, su mirada se empaña, su voz es monocorde, les domina un desánimo general, son incapaces de vibrar con la alegría y entristecerse con la tristeza, mueren el humor, las ganas, el hambre, baja la presión arterial y desciende el ritmo cardíaco. En suma, es lo más parecido a la muerte. Y sucede algo peor. El deprimido, dominado por la inercia y la inhibición, ni siquiera tiene ganas de salir de esa situación y no hace nada para superar ese estado. Más aún, lo más grave del disturbio depresivo es lo siguiente. Los sujetos deprimidos tienen, por lo general, un aspecto saludable. No tienen síntomas de enfermedad. Sus órganos uno por uno están sanos. El médico dice, no tiene nada. Los familiares y compañeros comienzan con suposiciones gratuitas diciendo, son puros caprichos, se hace el enfermo. Y creyendo hacer un bien, dicen al enfermo, haz un esfuerzo, hombre, no tienes nada, convéncete de que son cosas de tu cabeza. Como se podrá imaginar, con esto hemos tocado el techo más alto del drama humano y del absurdo. Después de eso, ya se podrá comprender que los que rodean al paciente pueden influir decisivamente para bien o para mal. Los familiares y en general los que rodean al paciente necesitan tomar conciencia de la naturaleza de la depresión y dar al paciente mucho afecto, más que nunca. Deben tener para con él una enorme comprensión y una infinita paciencia. Todo lo que se diga al respecto, cualquier insistencia en este sentido, todo será poco.